Seguimos. Bueno, estábamos hablando de la entrada un poco en los terrenos de la aventura, en este caso la ciencia ficción, pero un dibujo que todavía no es realista, o no aspira a ser realista. Vamos a ver llegar a un par de capos que son esenciales. Harold Foster, acá tienen a este tipo en plena tarea, ese es su estudio. Miren la plancha, miren lo que les decía, la miren plancha. La plancha que va a salir en el diario hecha por él, y miren acá abajo lo que eran tinteros, lápices, todo el material con el que el tipo trabaja, ¿no? Y esto que tiene acá abajo son libros con fotografías, donde él utiliza el tomar desde las fotografías conceptos para desarrollar cuerpos, luces, sombras, todo. Era realmente cuando empezó, cuando salta el ¿No cómic existía a este internet? lugar, ¿eh? ¿No existía internet? No, ahí va, no había internet, acá era todo a pulmón. Acá van a tener una página. Todavía a la aventura le va a costar un poco más llegar al cuadrito, al globito, ¿no? Pero acá tienen una página de Tarzán de los monos, que es una de las grandes adaptaciones que hace Harold Foster. Acá tenemos que Harold Foster toma los textos de narrativa, ¿no? Toma las novelas de Edgar Rice Burroughs sobre Tarzán, y obviamente fragmenta conceptos de la novela, los pone debajo y él hace el dibujo que acompaña la situación y que te va como ayudando a entender toda la historia. Miren lo que dice, el número 21 y el número 22 están secuenciados por tiras de 5 cuadros. Quizás cuando eso llega a esa plancha entera, llegaba al diario, se cortaban y se hacían, bueno, hoy sale la tira esta, mañana sale la otra y así, ¿no? O si eran dominicales, quizás salieran en página completa varias tiras en una sola hoja. Vamos a ver algo más de Tarzán. Acá tenemos, no se aprecia muy bien, pero acá este es un dibujo medio borrador que tiene anotaciones con respecto a diferentes cosas de diseño, ¿no? Igual, el texto sigue estando por fuera, no hay diálogos en el caso de la aventura, porque se apuntaba mucho a que se viera ese tipo de dibujo, que se disfrutara ese dibujo, entonces todavía mantenían la distancia. Había dibujantes, historietistas, que eran acérrimos enemigos del globo. Para ellos el texto iba abajo y el dibujo iba suelto, con el texto acompañándolo, pero no mezclado. Eran como dos tendencias o dos escuelas distintas, o el uso era diferente porque era lo que creían. Bueno, 1930, Blondie, más conocido como Lorenzo y Pepita de Chiquián. De nuevo, esencialmente les traje esto porque quería que vieran otra mesa de trabajo que es muy similar a la anterior, ¿no? Lorenzo y Pepita fue una de las grandes sagas, de las grandes historietas de los años 40, 50 y 60, sobre un padre de familia, oficinista, que vivía maltrato en el trabajo porque el jefe lo vivía jodiendo, que lo único que quería era llegar a la casa y descansar, y tenía unos perros que lo molestaban, y los hijos y la mujer. Y comerse los refuerzos. Y comerse esos refuerzos enormes. ¿Tá? Fíjense, vamos a ver un poco de las revistas como eran el olor de esas revistas, loco. Espectacular. En esa Realmente época que había espectacular. dinosaurios en Uruguay, vos comprabas las revistas, después las canjeabas. Sí, no. Era un no se delirio. perdía La nada. leías, iba y canjeabas por otra. Sí, cambiabas. Claro, ese es el tema. Las revistas, cuando las revistas eran llamadas, los cómics eran llamados en su momento el cine para pobres. Porque las revistas salían 10 centavos, eran infinitamente más baratas que ir al cine. Entonces les comprabas eso a los chiquilines y leían eso. Entonces hubo un momento que por el tipo de papel, que era un papel de pulpa, como el papel de diario, muy berreta, era muy barato imprimir revistas y era muy redituable para las impresoras, para las editoriales, y las revistas se vendían como pan caliente. Todavía no llegamos a ese momento, pero va a pasar eso. Y de ahí las revistas que nosotros conocimos, por lo menos mi generación y 2 o 3 generaciones anteriores, que después ibas y las cambiabas en los kioscos de canje y nada. Bueno, acá tienen una de las primeras aproximaciones a los personajes, ¿no? Esto es año 30. Después van a ver una cosa un poquito más estilizada para que vean una página más. Acá tienen una página más moderna. Ese es el vecino, el jefe, la mujer. Lorenzo ya tiene otro aspecto, ¿no? Tiene un desarrollo más elaborado, con más detalles, el tipo del pelo de punta, tiene otros cambios que te van mostrando cómo las historietas se desarrollan, y los propios dibujantes no solo dibujan, sino que se van aburriendo de dibujarlo de la misma manera y empiezan a desarrollar o a hacer evolucionar el trabajo de sus personajes. En 1930, al mismo tiempo que pasaba con estos personajes que les estoy mostrando, acá en Uruguay, el diario El Nacional, fundado por Carlos Quijano, que acá lo tenemos, va a ser el primer medio que publique una tira cómica hecha en Uruguay, y el autor es Julio E. Suárez, que lo conocemos más debido a sus personajes como Peloduro. Capaz que lo oyeron nombrar, no es muy conocido. Julio Suárez es el nombre de un salteño que
que se vino a trabajar a Montevideo, un tipo hiperactivo que hacía radio, que hacía de todo un poco y que dibujaba historietas y bueno, tenía un humor muy particular, hacía un humor político con sus chistes, con sus dibujos y tenía personajes también, ¿no? Acá lo tenemos a Julio Suárez y bueno, ese señor inventa dos personajes que se llaman Win y Roncadera, en principio, después se va a pasar a llamar Win, se va a pasar a llamar Peloduro, es un jugador de fútbol, Win es el nombre del puesto que ocupaba el jugador. El wing derecho, no sé qué, se utilizaban términos en inglés en aquellos años para el fútbol para definir los puestos porque el origen del fútbol es inglés. Y acá los tenemos ya en su versión más moderna como Peloduro y este es su amigo, el perro que acompaña a su amigo. También ven que el amigo es como un lillera, un tipo medio de la calle, ¿no? Es un arquetipo que se repetía mucho en esos años. Y acá vamos a ver una de las primeras tiras de Wing y Roncadera que salían en el Nacional. También sumamente simplón, con dibujos no muy bien hechos, si se quiere, para el momento. Pero están los globitos. Pero están los globitos, aparecen los textos, ya ahí está todo el diseño. Es toda una cosa que se va elaborando y va creciendo. Después, Wing y Roncadera, cuando pasan a ser Peloduro, ya tiene otra definición, otro tipo de dibujo, un desarrollo mayor de los personajes y del lenguaje en sí. También ese año lo que va a pasar es que el cómic deja los pantalones cortos. Aparece Farms on Parade, esta es la primera revista donde estamos hablando de plena crisis del 29, ¿no? Crisis política, económica importante, un montón de gente sin laburo, no hay plata por ningún lado, cae en la bolsa de Wall Street y demás, y eso lleva a meterle idea para seguir vendiendo a los diarios. ¿Y qué hacen? Extraen las revistas, sacan las tiras cómicas de los diarios, las sacan, o sea, siguen saliendo los diarios, pero aparte empiezan a publicarlas todas juntas en revistas, esas revistas de 10 centavos, que era lo que podían comprar en ese momento, lo que podían llegar a vender. Entonces el medio, el cómic, ahí se termina de independizar del diario y empieza, deja de lado la palabra strips, tira, porque ya no es una tira, son páginas que están reunidas en revistas, entonces pasa el medio a llamarse cómics, en general, así, completo, solo con una palabra. El strip queda en la mitad del camino y se pierde. Ahí aparece la palabra como género, digamos. Claro, ahí se define la palabra cómic como género. Deja de ser una tira cómica para ser cómic como género que asume o le permite espacio a todo, a la aventura, al humor, a la acción. Yo qué sé, se van a desarrollar montones de caminos a la medida que el medio se ve y que puede crecer y que se puede elaborar ¿Y mucho en una más. revista mezclaban historietas? Claro, ponían, por ejemplo, el diario No era X que toda de tenía... Tarzán, era de... No, estas pones son para ahí, incluso ves en la tapa que hay varios Sí, personajes claro. diferentes, ¿no? Hay diferentes personajes y todos reunidos en una misma revista. Ahí era el cosa. Entonces, el leitmotiv pasaba por ahí, juntar un montón de historietas que ya las tenían. O sea, no era que le pidieran a los artistas que hicieran más, no. Reflotaban o sacaban de moda algo que ya tenían, lo cuadernaban diferente y lo sacaban a la venta. Y el cómic ahí se termina independizando del diario, como medio. ¿Ah? Y van a aparecer algunas cosas nuevas que son importantes. En 1931 nace Dick Tracy de Chester Gould, que es uno de los primeros cómics policiales. ¿Ah? De nuevo, crisis del 29, la mafia con un poder enorme, todo el tema de la ley seca, el Capone y demás, que nace una historieta de policías o de detectives que empiezan a tener su talla en esos lugares, ¿no? Vamos a ver dos cosas. Ahora esta es una de las primeras tiras de Dick Tracy. Me ven algunas. En los años 90 una película donde estaba Madonna, por ejemplo, como personaje, y que fue una buena película, Warren Beatty, también se las recomiendo si la quieren ver, porque es bastante fiel a la historieta y tiene su que ver. Y acá tenemos otra de las cosas importantes. Dick Tracy tiene algo que es medio de futuro. Tiene un reloj por el cual se comunica y tiene pantalla, con el cual se ve con sus compañeros. Dick Tracy es un detective muy moderno que empieza a utilizar cosas de tecnología avanzada para la época como parte de sus elementos para trabajar. Qué viaje, ¿no? El tipo con un coso, no, impresionante. 1931, ¿no? Convengamos. Y otra de las cosas importantes, o de las mejores que después van a ser apropiadas por otros, es la galería de villanos que tienen. Batman, sin lugar a dudas, está absolutamente inspirado en este tipo de villanos, que todos tenían como una especialidad, ¿no? Todos en su fisonomía un poco
Little Face, una cara muy chiquita, una cabeza muy grande. Mole, el topo, que tiene como aspecto de topo. Allá, Plum Face, cara de ciruela, que por ahora no eran tipos que se definieran mucho porque tuvieran algún poder o alguna cosa, pero eran estéticamente muy definidos y tenían como una obsesión con sus propias diferencias y sus propias imágenes. Tenían que ver con el tipo de robos que hacían y demás, y va a terminar como convirtiéndose eso en un elemento que van a apropiarse los personajes de historietas de superhéroes en generar personajes que son villanos que tienen características específicas contra las que combaten después. Todos los buenos de este lado. Claro, ¿no? Acá está Dick Tracy con su equipo, impoluto, ¿no? Todos muy lindos, todos muy prolijitos, aparte el dibujo bien hecho, ¿no? Y estos personajes bastante funestos que representaban un poco a los villanos, ¿no? Y vamos a pasar a otro grabación. Estamos en este momento, con la salida de estas revistas, empiezan a coexistir y a fundamentarse, a ponerse más fuertes cada una de los diferentes estilos. El cómic de género, policial, ciencia ficción, aventura, empieza a tener un camino donde se acerca mucho al hiperrealismo y demás. Después tenés el cómic con animales, que después va a desarrollarse bien a partir de que Disney genere la historieta del Pato Donald y todo eso, ¿no? Que ya arrancamos con el Félix el Gato y demás. Y el cómic de situación, el cómic de humor tipo Lorenzo y Pepita, que habla un poco de la cotidianidad y hace humor sobre el contexto. Entonces, esas son como las tres grandes líneas que maneja la historieta durante muchos años, hablando de la escuela norteamericana, ¿no? Pero acá tenemos a otro de los capos, aparte de Harold Foster, que es Alex Raymond, el creador de Flash Gordon. Acá lo tenemos al hombre en plena tarea, en pleno trabajo, en su mesa con su tinta china. Y el plumín. Y el plumín, fundamental. Y ahora van a ver lo que son las páginas de este señor. El dibujo que tiene esta bestia que era Alex Raymond, ¿no? Es imponente y esencialmente digo, cómo maneja casi que un hiperrealismo a los personajes. O sea, una síntesis tal que vos lo ves y lo ves como un dibujo real, como un dibujo que aparenta ser una persona. Que a veces, que yo siempre le insisto con eso, a veces vos podés decir, la relación del brazo es muy larga si habláramos de la figura humana, pero ¿qué pasa? No veía referencias y conseguir una pose para dibujar eso es una locura. Había que de alguna manera... Había que inventarlo. Exacto, entonces este tipo de cosas eran muy comunes. Voy a mostrarle otra página de esta historieta, porque realmente tiene muchos hallazgos y muchas cosas. Acá van a ver un trabajo del color puntualmente. Lograr ese tipo de color, así como esfumado, y dejar desarrollar más el tema de las líneas de sombra, líneas de profundidad, líneas que le dan volumen a los dibujos, ¿no? Era también otro requisito. O sea, jugaban con esas dos formas para desarrollar el dibujo. En algunos casos usar dibujos fuertes, con colores definidos, y en otros unos colores más esfumados, donde se permitía resaltar más el volumen que generaban con los interlineados que hay en los dibujos. Ahora van un pedacito, uno en blanco y negro para que vean bien un cuadro, ¿no? Con globos ya incluidos, pero ya el trabajo de... Digo, Gustavo, esto ahí... Es un buen trabajo de línea. Es un trabajo de línea imponente, ¿no? Que está muy muy bueno. Cómo lograr ese sombreado y el volumen a través de esos lineados que le dan como una unidad, ¿no? A cada una de las cosas. Miren los cascos, esa línea como dándole el tamaño del volumen redondo al casco, ¿no? Jugando con de dónde vienen las luces, la sombra. Y va a ser un año donde van a explotar ese tipo de personajes. Estos que vamos a hablar eran esencialmente americanos, pero vamos a hablar ahora un inglés. Britt Bradford, que es un personaje inglés que era como una copia del Flash Gordon americano, pero él tenía aventuras en tiempo y espacio, no solo eran aventuras del futuro, sino que tenía una máquina del tiempo, va a tener una máquina del tiempo que va a viajar en el tiempo, y va a tener mucha repercusión en lo que hace. Acá tenemos una página. No llega ni de cerca al tipo de dibujo de Alex Raymond, ¿no? Pero planea o intenta ir por ahí. Un dibujo con muchas sombras, con profundidad, con volumen. Acá van a ver una tira. Así salía en el diario, porque también estaba eso, los autores dibujaban tiras específicas para el diario y después dibujaban páginas completas en cosas para revistas. Y trataban de que vos compraras las dos cosas.
para que siguieras la historia tenías que leer lo que estaba en la historieta, pero también te podías nutrir con lo que estaba en el diario que te complementaba lo que estabas leyendo. ¿No? Es como una manera de fomentar esa venta, esa producción que siguiera funcionando y generando ingresos para los dibujantes y para los medios, ¿no? Acá tenemos otra página completa de este personaje. También a blanco y negro, ¿vieron? Por ejemplo en las olas, en el agua, en el cielo, como el trabajo del plumín, es más que nada plumín, ¿no? Sí, Es tinta, y es tinta. Eran las grandes épocas de la tinta china y el plumín. Turnas. Y acá vamos a los gángsters, detectives, hay como unas situaciones que aprovechan mucho del blanco y negro, mucho más que otras historietas. De pronto la ciencia ficción requiere más color, pero el dibujo del policial en el blanco y negro está más cómodo, te da más, te rinde más. ¿Y este siempre siguió en blanco y negro? Sí. El X9. Sí, siempre es en el blanco y negro. Y ahí tienes otro ejemplo de página, ¿no? Alex Raymond, un capo del dibujo como pocos, es el mismo que hizo Flash Gordon, es el mismo dibujante y el mismo escritor. Que, ojo, acá cuando empezó a hacer este personaje, el que escribió los primeros guiones fue Dashiell Hammett, el escritor de novela policial, el creador de uno de los creadores de la serie negra americana. Las primeras páginas las hizo él y después dejó porque no era el medio para él. Acá ven una. Esto también, de nuevo, esta página podía salir completa en el diario o podía salir en tiras en la semana. Entonces con el trabajo de un día, que salía un domingo, para el que no había visto leer el domingo, podía en el día a día ver alguna de las tiras que generaba esa misma página. Bueno, otro señor muy conocido que es Milton Caniff, es el creador de Terry y los Piratas y de Steve Canyon, que eran dos personajes muy pero muy leídos de aquellos años. ¿Ah? Ahora van a ver por qué este autor fue también muy renombrado o muy conocido en aquellos años. Ahí tenemos una tira que también tiene anotaciones y venga el sombreadito, cosas en blanco, lo que hablabas hoy del liquid paper y los dibujos, también lo tiene para corregir. Acá, en este caso, se aprovechaba mucho no utilizar los fondos y ponerles colores plenos. Cuando no eran en blanco y negro, se utilizaba el que los fondos no estuvieran definidos, sino los lugares donde ellos estaban y el fondo quedaba como librado a la imaginación del lector. Porque ya te lo estaban insinuando. Acá estamos hablando de que estás en una especie de acantilado, sabes que atrás tiene que haber agua, o sea, vos te componés el resto del dibujo y lo vas incorporando vos con tu imaginación, vas agregando cosas. Acá tenemos otra página de Terry y los Piratas. De nuevo, blanco y negro. También en Terry y los Piratas también llegó a salir a color, pero empezaron primero durante muchos años a salir en blanco y negro. Acá traje una página a color de la misma serie, ¿no? Ven las diferencias, que el color como que apuesta más que nada a potenciar lo que es las sombras, y son colores como muy específicos para los trajes, para generar como una periodicidad de la ropa, y incluso diferencias. El personaje, bueno, normalmente está escrito, está viste de blanco, de colores claros, los personajes más complejos tienen colores más oscuros, hay como un uso del color desde ese lugar que sirve mucho para apoyar la Y historia. además, perdón, la tira en los diarios no se terminaban, vos tenías que No, era todos los días. Claro. Si no, Después, no sabías el fin. va a aparecer otro gran personaje de aquellos años que es Mandrake el Mago. Otro de los antecesores de la revolución que van a estrenar los superhéroes después. Lee Falk es el creador, Bill Davis es el dibujante. Lee Falk va a crear otros personajes también muy importantes en esta época, que ahora vamos a ver uno más específicamente, pero vamos a ver un poco de la obra de este señor, de este mago. Ahora tenemos una página completa. Mandrake, como era mago, normalmente lo llamaban para casos extraños donde él resolvía dónde estaba cuál era el truco, ¿no? Era un mago que, como sabía de todos los trucos, iba y resolvía cosas que eran a veces entre policiales, de misterio, de robo o algo, donde él decía, no, pero acá usaron esto, que tenía que ver con los trucos de magia que él sabía hacer. Tenía una especie de ayudante, vamos a ver una imagen más, que se llama Lyotard, que era como un forzudo de circo, andaba con incluso un traje medio como de leopardo grande, y era como la mano. Él era la mente y el tipo que resolvía cosas, y el otro era el que ayudaba cuando había que hacer uso de la fuerza, ¿no?
Vamos a dejarles una tapa acá, para que vean ya cuando la historieta se independiza de la tira, el diario, empieza Mandrake a tener su propia revista y bueno, el color empieza a ser mucho más fuerte, hay como una definición de colores que ayuda mucho a los personajes. Este señor va a inventar en 1936 al que es el abuelo de los superhéroes, que es el fantasma. Acá van a ver una de las tiras del fantasma, una de las primeras. De nuevo, ¿no? El blanco y negro muy fuerte, muy utilizando las sombras y los grises para generar como la sensación de profundidad. Y este personaje tiene varias cosas que son interesantes. Es el primer personaje que tiene un antifaz y que tiene blanco adentro y no se ven los ojos. ¿Ah? Eso que utiliza este personaje, que después se va a convertir como en algo código común para los superhéroes cuando tienen antifaz, él lo toma de las estatuas griegas, que los ojos eran en blanco y no se pintaban y se separaba el dibujo, entonces eran ojos blancos. Y es uno de los elementos que él usa, aparte de poner un traje específicamente al personaje, que lo destaca de los demás. Que el traje tenía que ver un poco con la historia. Acá van a ver una de las tapas del fantasma. ¿Ah? El traje, que se repite, era porque, si le llamaba el fantasma al personaje, que no tenía ningún poder en realidad, era porque era hereditario. El que era el fantasma, cuando tenía hijos, lo preparaba para que fuera el sucesor de él, entonces parecía que siempre era el mismo. Entonces creían que era un tipo milenario que vivía miles de años en la selva, una cruza entre Tarzán y otras cosas, porque las aventuras de él eran en la selva, y genera ese concepto de lo superheroico a través de los mitos que se van generando, porque el personaje siempre está, pasan los años y siempre está el fantasma. ¿No? Entonces es un poco, en montones de aspectos, el abuelo, el tema de generar un traje, los ojos con el antifaz que no se veían los ojos, y eso medio mítico que tiene que ver con lo de que siempre estuviera ahí el tipo, aunque fueran varios. Y ahora de nuevo, Harold Foster le vuela la cabeza, no sé cómo hace, y genera El Príncipe Valiente, de nuevo, una literatura, en este caso, una aventura medieval, un caballero del rey Arturo, uno de los grandes historietas de todos los tiempos, sobre todo el trabajo del dibujo. Harold Foster era uno de los defensores de que no había que poner globos en las historietas, y utilizaba a rabiar el texto suelto dentro de la historieta o abajo del cuadro. Acá les voy a mostrar un cuadro específico para que vean el lujo de detalles que hay acá. ¿Ah? En este momento, allí está el Príncipe Valiente, creo que estaba por ser ungido como caballero en este cuadro, si no me equivoco, sí. Pero fíjense en los detalles de las ropas de los otros caballeros, fíjense en los detalles de los ladrillos, de las piedras, de las columnas. No sé, no hay lugar que no haya un detalle que no digas, oh, está absolutamente cuidado. ¿Cuánto le llevó a hacer ese dibujo? Y es un dibujo, es un cuadro. Un dibujo por cada cuadrito. ¿No? O sea, el trabajo de Foster es realmente de esas cosas imponentes en el mundo del cómic. Es uno de esos tipos que nunca terminás de dimensionar realmente todo lo que hizo y cómo lo hizo. Ahora tenemos otro dibujo, un cuadro también, un poco más suelto, con menos carga, pero también, de nuevo, los trajes. El trabajo de los trajes es increíble. Él, en cierta manera, es uno de los que impone esa especie de búsqueda de realismo. El trabajo en el cómic de aventura, histórico, de acción, con referencias a épocas en que los dibujantes tuvieran que realmente esmerarse en conocer detalles, utilizar fotos, libros de la época que iban a dibujar para hacerlo bien. No podía haber errores, para ser buenos, ¿no? Realmente, el tipo puso el estándar allá arriba. Y ahora les voy a mostrar otra página. Miren lo que es esta página. Esto es el antecesor a algo que en la historieta se le llama splash page, que lo vamos a ver cuando entremos en el lenguaje de la historieta mismo, ¿no? Cuando aparte de la tira cómica que define un montón de lenguaje, después la propia historieta va a tener como algunas definiciones que tienen que ver con el formato que la define. Y la splash page normalmente es la primera página, que es un dibujo a página entera, que lo que hace es como hacerte una sinopsis de lo que vas a leer en toda la historieta, ¿no? Este es el momento en que es hecho caballero de la tabla redonda, y bueno, lo mismo, el detalle, el laburo. Vieron en los fondos que también no hay fondos, no hay un trabajo en el fondo, porque se apuesta más a que se mire lo que es los personajes y sus acciones y sus vestimentas. Entonces el fondo son como luces, son colores,
Y el riesgo de hacer ese fondo, ¿no? Y el riesgo de hacer ese fondo. Sí. Sí, que no es fácil, ¿no? Hay que ser valiente para hacer ese fondo. Pero bueno, ahí tienen creo que los caminos. Hasta acá el cómic va a tener ese desarrollo y esa impronta, pero todavía no va a ser un medio masivo, en el sentido de que sea para todo el mundo, que todo el mundo lo lea. Hasta que en 1938 el gran boom de la historieta arranca con una creación de Jerry Siegel y Joe Shuster, que inventan el personaje que va a cambiar la historia del cómic estadounidense, y nos estamos refiriendo a Superman. ¿Ah? Esta es la etapa de Action Comic número 1, junio de 1938, la primera aparición del primer superhéroe, que es como la definición del concepto de historieta americana. Y bueno, las ventas de este personaje fueron masivas, pero millones de ejemplares estamos hablando que vendían, a 10 centavos. Pero ven que la tapa misma dice 10 centavos. Esta era una revista que tenía varias historias. Normalmente acá había historias de policiales, de misterio y demás, y aparece el primer mechado entre todos esos, aparece el primer superhéroe, que aparte le dan tapa. Lo ponen en tapa. Y vos ves eso, esto no existía, no había, ¿qué es eso? Un tipo levantando un auto con una capa. En ese momento era algo muy raro. ¿Tá? Pero Siegel y Shuster venían, en el caso de Siegel, que era el que escribía, venía de años de escribir ciencia ficción, historias de ciencia ficción, y de ir como concentrando la idea hasta que logra el concepto del superhéroe. Sacaban fanzines en la universidad, revistas que publicaban ellos mismos. Presentaron 1000 historias de los periódicos, siempre les fueron rechazadas, hasta que aparece este personaje y realmente cambia la dinámica de la historieta de Estados Unidos, y obviamente evoluciona todo el concepto de la revista americana y empiezan a sacar miles y miles de personajes a raíz de ahí, y el cómic americano se estandariza y se convierte en la revista que conocemos todos y que todos vimos o leímos alguna vez, sea del género que sea. Que es el original de DC y Marvel, ¿no? Claro. Arranca con esa revista. Esto es DC, que DC Comic se llama, en realidad fue cambiando de nombre, tuvo varios nombres. Se termina de llamar DC Comic a partir de que deciden unificar todas esas empresas, todos esos emprendimientos, y tenían una revista que se llamaba Detective Comics, de la cual tomaron la sigla DC y eso le pusieron a la empresa. Detective Comics, que es una revista donde van a hacer Batman, al año siguiente, 1939, es donde se toma el nombre definitivo. Se llamaba National Comics, yo qué sé, tenía varios nombres y se fueron fusionando empresas hasta que quedó un conglomerado que se llamó DC Comics. Y Marvel lo mismo, primero se llamó, ahora no me acuerdo, pero el segundo nombre fue Atlas, el tercero fue Marvel. Recién en los 60 se pasó a llamar Marvel, antes tuvo otros nombres, que ahora ya te digo, no me viene el primero a la cabeza. Pero también arranca en los años 40. Los primeros 3 personajes de Marvel son Namor, el Capitán América, que es el más así, reconocido en ese momento, en plena guerra mundial, y una especie de antecesor de la Antorcha Humana que después va a ser de los Cuatro Fantásticos. Pero eran esos 3 personajes lo que ellos tenían. Pero hay un boom, en los 40 justamente se da todo el boom de los personajes superheroicos. Y acá, es donde de acá en más, es que los cómics se vuelven masivos, a nivel que llega a todos lados, a todo el mundo, a instalarse y a quedarse entre la gente. Bueno, esto es la primera parte. Nosotros en la próxima vamos a entrar más en el tema del lenguaje directamente, vamos a entrar en los conceptos que hay que utilizar para generar los cuadro a cuadro, lo que se puede poner dentro de los cuadros, la conformación de página, y vamos a seguir avanzando con esta historia, yendo más o menos hasta el año 2000, porque es donde están todos los cambios posibles. Después del 2000 para arriba es como adaptaciones tecnológicas del lenguaje, o sea, herramientas tecnológicas que cambian, hace que cambie el lenguaje por tecnología, pero no son específicamente aportes que hablen de contenido.